Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer al escritor colombiano Juan Cárdenas, o también Juan Sebastián Cárdenas, como publicaba sus primeras participaciones en antologías, pero desde ya más o menos su primera novela, digamos que su nombre quedó fijado en Juan Cárdenas. Juan Cárdenas nació en Colombia en 1978. Él residió en la década entre el 2000 y el 2010 unos años aquí en Madrid, cuando se le otorgó la beca de la célebre Residencia de Estudiantes. Es una institución cultural en donde, por ejemplo, hace un siglo se conocieron Dalí, Buñuel y Lorca, y que sigue teniendo un excelente trabajo detrás en el apoyo de artistas emergentes, de artistas jóvenes. Y esta aclaración de la residencia de estudiantes la hago por dos motivos. Uno, para que veáis la importancia que tiene la carrera de Juan Cárdenas, y también para que sepáis que vivió aquí en Madrid, porque el cuento que os voy a leer trata sobre unos sudamericanos residentes aquí en Madrid. Este cuento está incluido en su segundo libro de relatos, Volver a comer del árbol de la ciencia. Yo tengo aquí la edición argentina de la editorial Sigilo, pero fue publicado originalmente en 2018 en Colombia por Tusquets. Antes de este libro tenía otro cuentario, que fue su primer libro publicado en 2006, que se llamaba Carreras delictivas. Y entre medias, en esos 12 años entre los dos libros de cuentos, ha publicado un total de 7 novelas, algunas tan importantes como Los Estratos, de 2013, que fue ganadora aquí en España del premio Otras Voces, Otros Ámbitos, o El Diablo de las Provincias, de 2017, que ganaría el premio José María Arguedas. Como veis, es un autor que ha obtenido becas, ha obtenido premios, tiene una carrera tal vez aún incipiente, aunque ya bastante prolífica, y está siendo muy reconocido por la crítica a ambos lados del Atlántico. Aquí en España suele estar publicadas sus novelas por la editorial Periférica, una muy buena editorial. En Argentina la edita también Sigilo, otra grandísima editorial, que están haciendo las dos un trabajo muy interesante con las nuevas voces de, sobre todo, latinoamericanos. Pues bien, sin más, para que lo conozcáis, que no aún lo hayáis leído, os voy a leer de Juan Cárdenas y de su libro Volver a comer del árbol de la ciencia, este cuento titulado Una época sin malas noticias. Cuando volvíamos en el autobús y nos acercábamos a la estación de Moncloa, nos llamó la atención que todo estuviera tan oscuro. Se fue la luz, dijo él, que había estado callado todo el viaje, y a mí me sorprendió que hablara, porque ya le había preguntado varias veces si le pasaba algo y él que no, que era puro cansancio de tanto nadar. Yo sabía que no era cierto, o mejor, sí era exacto lo del cansancio, porque habíamos pasado el día entero en un pantano, pero no era verdad que no le ocurriera nada. Llevábamos solo unos meses saliendo y ya me había montado varias veces la misma escenita de silencios espesos y la mirada perdida en la ventana. Yo sabía que era algo más, y también sabía que si le reclamaba, él llevaría la escenita al siguiente nivel. Se pondría furioso, saldría corriendo y me dejaría tirada allí mismo, y lo más cutre de todo, desaparecería durante los siguientes 4 o 5 días. Moncloa estaba rarísima en esa oscuridad. El edificio del Ministerio del Aire, que siempre veía pasar a la gente como un viejo pedante con los brazos cruzados, ahora estaba envuelto en unas sombras azules y grises que desnaturalizaban toda la arquitectura, y entonces ya ni siquiera parecía algo humano, capaz de imitar a las personas, sino otra cosa, como el interior de una caverna con estalactitas irregulares, unas formas dotadas de una voluntad que no tenía nada que ver con la risa, o la presunción, o la melancolía, o cualquier sentimiento humano, en todo caso, una imagen para nosotros inédita del Ministerio del Aire. Él me agarró de la mano y yo tuve la impresión de que se había asustado con el edificio, porque miraba en esa dirección como si se hubiera topado con un platillo volador enterrado entre sombras. Propuse que en lugar de ir directamente a casa fuéramos a tomar unas cañas. Por aquí está todo cerrado, dijo él, es domingo y además no hay luz. Tuve que darle la razón, pero igual sugerí que podíamos tomar el metro y refugiarnos en alguno de nuestros cuchitriles de Callao. «¿Habrá luz en Callao?», dijo él, empinándose para escudriñar el horizonte de la calle Princesa, que estaba toda oscura, quién sabe hasta dónde. «A ver, no se puede haber ido la luz en todo Madrid», dije yo. «Se habrá estallado un transformador en el barrio, en verano siempre pasa». Al final decidimos caminar y meternos al primer lugar que encontráramos abierto. Así fuimos descubriendo que el daño eléctrico era mucho más grave de lo que pensábamos. Bromeábamos con la idea del apocalipsis zombie, porque en esa época todavía no era una cosa tan popular.
Todavía no habían salido las series de televisión y las películas, y entonces tenía cierta gracia invocar el apocalipsis zombie en Madrid y hacer chistes con eso, como que las primeras víctimas serían los dominicanos, los bares de dominicanos, porque todo el mundo sabe que los zombies son haitianos, y si no son haitianos es como que asumen esa nacionalidad en cuanto se transforman en zombies, aunque sean vascos, y les entra una furia vengadora contra los dominicanos. Pasamos delante de 3 bares dominicanos y todos estaban cerrados. ¿Ves?, dijo él. Son los primeros que caen. Haití solo estaba esperando su momento. Ambos nos reímos porque pensamos lo mismo al mismo tiempo. Esa misma tarde habíamos estado nadando en el pantano con una pareja de franceses gays que hacían voluntariados con una ONG en Haití, y uno de ellos insistía en que Haití era el país del futuro, que solo estaba esperando vientos propicios. Ya llegará su momento, lo veréis, decía. Y su novio, que era negro, pero no de Haití, sino hijo de senegaleses, asentía con la cabeza, muy serio, cuidando que no se le quemaran los trozos de carne que habíamos puesto a asar en la barbacoa. Caminamos un par de calles en silencio y todo seguía afectado por el apagón, afectado de un modo profundo, como si de veras hubiera sucedido una catástrofe. ¿Qué habrá pasado?, dijo él, y lanzó la pregunta con ese modo en que se cuestiona uno en medio de un sueño, con nerviosismo risueño y serias dudas metafísicas. Me encogí de hombros para hacer de Sancho Panza. No sé, dije, nada serio. Pero en el fondo estaba barajando la posibilidad de un atentado terrorista silenciado por los medios, cosa que incluso entonces me pareció bastante improbable porque todavía eran los tiempos de Zapatero, y en esa época no pasaba, no podía pasar nada. Era un tiempo que tenía un inequívoco sabor a despedida, y por eso mismo era como si todos los hijos de puta se hubieran puesto de acuerdo para no amargar a la gente con alguna mala noticia, al menos de momento. Era una época sin malas noticias, me acuerdo. Él no parecía tan convencido. Miraba los edificios con esa misma cara de miedo con la que había escrutado las formas alienígenas del Ministerio del Aire, y a veces me apretaba la mano y claro, de repente yo entendí que tenía algo que decirme, que se estaba mordiendo la lengua para no soltar algo que lo estaba atormentando. Supuse que quería que lo dejáramos y que en el viaje de regreso había estado buscando las palabras adecuadas, y supuse además que el hecho de que Madrid estuviera sin luz lo había descolocado por completo, y que ahora ya no sabía si este nuevo contexto sería favorable a sus palabras, si sus palabras pasarían a través de mí de la misma forma en medio de toda esa oscuridad. A esas alturas, o eso pensaba yo, las dinámicas de la relación se me habían vuelto predecibles. Pasado Alberto Aguilera, él propuso que camináramos por Juan Álvarez Mendizábal, varias calles más abajo, donde seguro habría más chances de encontrar algo abierto. Pero allí la cosa era mucho peor. Allí daba miedo caminar. La calle era más estrecha y los edificios se te echaban encima como los árboles de los bosques encantados. Fue un momento muy raro en el que me sentí absolutamente extranjera, como no me había sentido en todos esos años. Una boliviana perdida en Madrid, caminando de la mano de otro sudaca que así, de golpe y porrazo, también se me había vuelto un extraño total. Todo estaba tan alterado que los sucesos del día en el pantano parecían haber tenido lugar en otra dimensión del espacio-tiempo, o como si hubieran sido vividos por otras personas totalmente distintas a nosotros dos. ¿Qué había pasado en el pantano? Habíamos ido a pasar el día, junto a mucha otra gente, invitados por unos amigos cuyos padres tenían una casa de recreo allí, al pie del embalse. Habíamos comido carne asada en la barbacoa, habíamos nadado, habíamos hecho un tour en una pequeña lancha con motor, habíamos visitado a unos amigos de nuestros amigos que vivían en una ensenada, lejos de cualquier otra casa de recreo. Luego habíamos vuelto a casa en la lancha y habíamos bebido vino durante todas y cada una de las actividades del día. Ok, eso estaba claro. Pero yo sentía que se me estaba escapando algo y se lo pregunté a él directamente, y mientras formulaba la pregunta sentía que sin querer le estaba arrancando una máscara a toda la situación, la del apagón y la del pantano, como si en el acto de hablar estuviera haciendo un descubrimiento, pero aún no supiera qué era lo que estaba descubriendo, porque, y esto lo pienso ahora, descubrir puede ser sencillamente el acto de quitar algo que cubre y no necesariamente acceder a lo que hay detrás. Uno puede descubrir con los ojos vendados, para un público, por ejemplo, o para un público que también tiene los ojos vendados. Se puede descubrir algo que nadie puede ver. ¿Pasó algo en el pantano?, fue el modo en que lo dije. Él me miró y soltó un suspiro de alivio, cosa que me volvió a sorprender. «¿Tú también te diste cuenta?», dijo. «Pensé que había sido solo yo. Te juro que pensé que me estaba volviendo loco y tenía miedo de decírtelo, por miedo a que me tomaras por un trastornado».
Y cuando él me dijo esto, yo me puse a temblar de miedo, porque justo pensé que se le estaba poniendo cara de loco, allí, rodeado de esos edificios que querían inclinarse a escuchar lo que cuchichábamos entre las sombras. Cuéntame lo que viste y luego yo te cuento lo que vi, propuse. Y él, desbocado, a lomos de la pura y salvaje necesidad de contar, se puso a describir cómo al atardecer, mientras todos bebíamos vino en la terraza y mirábamos la puesta del sol, él se había detenido a mirar unos pájaros que se estaban alimentando de los restos acumulados en la mesa, y entonces, cuando todos los demás estaban embelesados con los colores que la lenta luz anaranjada iba pintando sobre el agua del embalse, mientras él se distraía con los pájaros que se atragantaban de trocitos de atún y jamón y pan, sintió una mano en el muslo y tardó unos instantes en darse cuenta de que esa mano se le estaba metiendo al bolsillo de los shorts, y cuando quiso reaccionar vio que era la mano de una mujer que había estado merodeando todo el día por allí, una mujer de gafas oscuras perpetuas que parecía ser la novia de otro de los invitados, un tipo al que no conocíamos de nada. Yo por supuesto no me había dado cuenta, pero no se lo dije. Al contrario, le seguí la corriente para que contara más. Y claro, siguió él, como una bala, yo no supe qué hacer. Me quedé allí todo perplejo, mirándola y contestando a su sonrisa disimulada con una sonrisa histérica. Ella se dio la vuelta y se perdió en el interior de la casa. Y luego atiné a meterme la mano en el bolsillo y vi que tenía un papelito, un bultito de papel. Era una servilleta, y dentro de la servilleta había un hueso de aceituna. Y en la servilleta había algo escrito. Tuve que desenvolverla del todo para poder leer. No volváis aquí, decía. No te puedo explicar el mal rollo que me dio. Tiré la servilleta y el hueso de aceituna sobre la mesa, y esto es lo más raro de todos. Los pájaros que estaban ahí encima salieron volando y ya no regresaron a comer. Revoloteaban, pero ya no se posaban sobre la mesa y no se atrevían a picotear nada. Yo no sabía si reírme o qué, dijo después de un rato de silencio en el que yo traté de procesar la anécdota. Una tiparraca le metió la mano al bolsillo a mi novio y le dejó una nota de rechazo o de provocación o de vaya a saber qué cosa. Incluso podía ser una nota xenófoba, pensé. ¿Tú viste todo?, preguntó. Sí, todo, mentí. Qué alivio, dijo. Te juro que pensé que me estaba volviendo loco. En ese momento interrumpimos la charla porque habíamos encontrado por fin un bar abierto, un bar de chinos, por supuesto, en medio de la nada, que estaba operando gracias a que tenían un generador de luz eléctrica que daba para medio iluminar el local y mantener las cámaras de frío encendidas. No había muchos clientes, apenas los 4 pringaos que debían de pasarse toda la vida allí metidos. Nos sentamos en la barra y pedimos botellines, que estaban a la temperatura perfecta para esa noche calurosa de julio. Ah, soltó él tras el primer sorbo. Estúpidamente gelada. Siempre decía la misma frase en portugués cada vez que tomaba un primer sorbo de cerveza bien fría, no sé por qué. Él tendía a repetir las conductas más triviales, como esos cómicos que fabrican rutinas para generar lazos emocionales con el público, pero yo nunca tuve madera de público y me costaba celebrarle las pendejadas. Salud, chango, dije, y entrechocamos los botellines. ¿Alguien sabe qué pasó?, preguntó él, levantando la voz para que los parroquianos de al lado lo escucharan y entendieran que sí, que hablaba con ellos. Hubo un rápido cruce de miradas, como decidiendo a ver quién le contestaba. ¿El apagón, dices?, carraspeó uno, con el pelo grasiento peinado hacia atrás. ¿Qué sé yo, macho? Parece que ha petado una subestación eléctrica, pero tampoco se sabe bien. Nos quedamos un buen rato en el bar, hablando de tonterías y riéndonos de la gente que nos caía mal. Él se ensañó contando las payasadas de un compañero de trabajo en la librería, un valenciano que trataba de ligar con casi cualquier persona del sexo femenino que entrara a preguntar por un libro, y yo conté cosas íntimas de varias amigas, cosas realmente íntimas, como que a Nancy, la ecuatoriana, le había dado papiloma, y se podía ver en su cara que él disfrutaba más escuchando el chisme que yo contándoselo, un disfrute desprovisto de cualquier malicia en todo caso, sin regodearse en el mal ajeno. Él no era mala persona, solo que a ratos se comportaba como esos niños a los que les gusta echar gasolina dentro de un hormiguero. Los chinos acabaron echándonos y chaparon el bar con los 4 parroquianos habituales dentro. Regresamos a casa con 50 botellines en el cuerpo, andando por las mismas calles oscuras que ahora ya no parecían tan amenazadoras. ¿Te imaginas que ya no volviera la luz?, decía él, borracho y lúcido. ¿Te imaginas que nos hubieran devuelto al Paleolítico por decreto? Que las fuerzas opresoras del planeta, o las fuerzas liberadoras, tanto da, hubieran decidido que es hora de retroceder los relojes y vivir sin las comodidades de la vida moderna, empezando por la luz eléctrica. En casa tuvimos que encender velas y a mí me pareció que era agradable después de todo.
Hacía un calor de 1000 demonios, así que nos echamos desnudos sobre la cama como dos lagartos, mirando al techo en ese estado de trance parcial en el que uno entra en las noches de verano después de haber bebido. Él se quedó dormido casi de inmediato y se dio la vuelta dándome la espalda. Yo no. Yo seguía pensando, intranquila, como si me hubiera dejado cosas olvidadas en algún momento del día o de la noche. Y mi cabeza regresó al embalse, a la nota, al hueso de aceituna, y desde luego cabía la posibilidad de que él me hubiera mentido. Quién sabe con qué fin, porque él era así. Le gustaba inventar esas historias, tal vez para que yo fantaseara y empezara a imaginar cosas, y para que algo dentro de mí, como un dínamo o un motor, empezara a girar sobre su propio eje. Pero por otro lado, la mujer esa de las gafas oscuras era una auténtica bruja, ¿no? ¿Acaso no la había visto yo coqueteando con otro de los invitados mientras su novio andaba distraído ayudándole al negro de la barbacoa? ¿Acaso no la habíamos visto sumergirse varias veces debajo del agua para, al cabo de un tiempo de espera que a todos se nos hizo desesperadamente largo, verla salir con alguna tontería en la mano, una piedra o un palito? ¿Y no había sido ella la que me había rozado el brazo en la cocina al mediodía cuando estaba preparando la ensaladilla rusa? La puta que la parió, dije en voz alta. Mi novio ni se movió. Me levanté de un salto y fui a buscar mis pantalones. Esculqué en los bolsillos convencida de que a mí también me había puesto una nota o algo. Pero no, en los pantalones no había nada. Revisé en el bolso, incluso vacié el contenido al lado de una de las velas. Nada. A mí no me había dejado ninguna nota. La muy puta, pensé, solo a mi novio, pedazo de zorra, y de pronto me quedé toda despatarrada en el suelo, rodeada de las cosas que mi bolso acababa de vomitar, y me di cuenta de que estaba toda lubricada, y me entraron ganas de tocarme, no de que me tocaran, sino de tocarme yo sola, como solo yo me sé tocar, y de pensar en ella, y comencé a tocarme con los dedos, despacio, la muy puta, pensaba con rabia fingida, y con una rara complicidad telepática. No me dejaste nada, nada para mí, y cuando mis dedos estaban agarrando velocidad, cuando mi imagen de ella se volvía más y más clara y más palpable, y ya empezaba a descubrir, a entender por fin lo que había detrás del descubrimiento, cuando la cosa se hacía casi visible incluso para quienes teníamos los ojos vendados, sentí en todo mi cuerpo cómo la electricidad de toda la ciudad volvía a restituirse en el cuerpo del edificio, en la nevera y casi al instante en las luces del piso. El apagón había terminado. Me vi totalmente expuesta, en pelotas, sobreiluminada, con las piernas bien abiertas y en una posición que así, con toda esa luz, me pareció ridícula. No pude seguir tocándome. Después de apagar las velas y de restaurar la oscuridad en todo el piso, intenté volver a entrar a la fantasía de la chica de las gafas oscuras, pero no fui capaz. De un instante a otro, todo eso era parte de otra vida, de la vida de otras personas, de gente que no tenía nada que ver conmigo ni con mi deseo. No volváis aquí, pensé, y la frase adquirió de repente un sentido pleno, rotundo, y a esas alturas ya era evidente que la despedida se estaba gestando en todas partes, aquí, dentro de mí y allá afuera, en la ciudad. Todo se estaba despidiendo de todo, todo el tiempo, pensé. Mi novio seguía durmiendo como un tronco, y yo volví a acostarme a su lado. Lo abracé, me pegué a él, aunque hiciera un calor insoportable no me importó. Respiré aliviada de que no quisiera dejarme, al menos de momento, aliviada de haberme equivocado por una vez. Este es el relato Una época sin malas noticias de Juan Cárdenas. Espero que os haya gustado.